es cuando nosotros, cuando las rodillas nos empiezan a temblar y el ser humano tiene la característica de poder excusar algún tipo de conducta o algún tipo de actitud, lo cual delante de los ojos del Señor no es aceptable. Y el versículo que empecé a hablar la semana pasada es un versículo que todo cristiano ha padecido alguna vez en su vida, pero en la manera como está escrito en la palabra es un mandamiento para que nosotros lo podamos entender, pero es un mandamiento también para que nosotros lo podamos ejercer, para que nosotros lo podamos seguir, para que nosotros podamos modelar al pie de la letra este versículo. Yo estaba diciendo la semana pasada que si había un área en mi vida que el Señor me había puesto el dedo y me está diciendo que yo había fallado grandemente, es en este versículo que vamos a leer ahora. Y sé que como el Señor estuvo lidiando en algunas áreas de mi vida algunos cuantos años atrás, el Señor trajo en mí arrepentimiento, hubo en mí quebrantamiento, y debido a eso ha habido sanación. Pero aún así el Señor quiere que este versículo sea un versículo que no solamente nosotros lo tengamos memorizado, sino que sea un versículo que nosotros podamos modelar. Filipenses 2:14, a ver que alguien lo lea. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todas las cosas sin murmuración y contienda. Y fíjense cuál es la exhortación que nosotros recibimos del Señor: que hagamos todas. Puede ser un pequeño resumen de la semana pasada. Que hagamos todas se refiere a las cosas que me agradan como a las cosas que no me agradan. Buenas noches. Buenas noches. Se refiere a las cosas que me agradan como a las cosas que no me agradan. Se refiere a aquellas circunstancias que para mí no son tan amenazantes como aquellas circunstancias que yo me encuentro muchas veces entre la espada y la pared. Se refiere también en aquellas áreas en particular que yo las puedo considerar bastante desagradables. Y también se refiere en aquellas circunstancias que yo detesto, que a mí no me gusta, que a mí me desagrada, y que yo tengo una actitud muy particular en cómo reaccionar. Y dice que en todas estas cosas que nosotros reaccionemos de dos maneras, como dice, sin murmurar y sin contienda. Entonces la semana pasada estuve hablando un poco acerca de lo que significa la palabra murmurar. La palabra murmurar es también sinónimo de otra palabra que se llama queja. La palabra queja proviene de una palabra griega que se llama gogusmos. Gogusmos. ¿Y qué es lo que significa esto? Es decir cualquier cosa en un tono bajo. También significa una expresión audible de un espíritu de insatisfacción. Pero murmuración o queja también significa que es una expresión de no estar contento. Es una expresión de desaprobación en tono bajo. En otras palabras, que aquella persona murmura en tono bajo de una situación no agradable delante de él o delante de ella. Ahora, también significa que nosotros hacemos una acusación formal o una expresión de insatisfacción o de descontento. También manifiesta un tipo de resentimiento que podemos tener, disgusto o desagrado. Algo que nos molesta o que nosotros tenemos una actitud de refunfuñar. Todo eso es lo que significa la palabra queja. Ahora, gogusmos proviene del sonido hecho cuando la queja o el refunfuñar se hace en un tono bajo con la idea de querer quejarse. Y el diccionario define quejarse como una queja con un mal temperamento.
una actitud de regañar o estar descontento o hacer un ruido bajo de queja. Fíjense otra definición que yo conseguí acerca de la palabra queja. Quejarse, murmurar, refunfuñar, tener actitudes negativas delante de cualquier situación. Y fíjense, dice acá, el quejarse es un síntoma de profundidad, es un síntoma de profundidad de deficiencia espiritual de la persona. Entonces dice, ¿cuál es el problema? El problema es de que la persona falla en confiar en Dios, y este es un pecado serio, porque si no crees en Dios, estás afirmando que Dios es un Dios mentiroso. También es un rechazo de su soberanía, es desconfianza de Dios y la no sujeción de su plan y propósito para nuestras vidas. Lo voy a leer de nuevo porque esto me pareció muy interesante. El quejarse es un síntoma de una profundidad de deficiencia espiritual de la persona. ¿Y cuál es el problema? ¿A qué se debe de que una persona murmura? ¿A qué se debe que una persona se queja? Es una falla en confiar en Dios. Y este es un pecado serio, porque si no crees en Dios, estás afirmando de que Dios es un Dios mentiroso. También estás rechazando de su soberanía. Es desconfianza de Dios y la sujeción de su plan y propósito para con nuestras vidas. Esta palabra lo que significa lo siguiente. La palabra soberanía significa de que Dios es el Dios todopoderoso. Él tiene la capacidad de poder agarrar una situación dada y poder moldearla como Él lo desea. Él tiene la capacidad de poder intervenir en una situación que yo me encuentra, y Él puede hacer con esa situación lo que a Él le plazca. Y lo que quiere decir esta definición es de que si yo me encuentro en una situación desagradable, en una situación que a mí no me trae contentamiento, en una situación que a mí no me gusta, y yo reacciono con murmuración, yo reacciono con un espíritu de queja, yo lo que le estoy diciendo a Dios es de que Él es el culpable de las cosas que yo estoy pasando. De esto yo estuve hablando la semana pasada un poquito más en el libro Números capítulo 16, 1 Corintios 10:10, estuve hablando de eso también un poquito, expandiendo lo que estoy diciendo ahora, pero básicamente esa es la idea. Si yo estoy en una situación que a mí me desagrada, que a mí no me gusta, y yo actúo murmurando o quejándome, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres el culpable de lo que yo estoy pasando en este preciso momento. Eso por un lado. Por otro lado, ese espíritu de queja significa de que yo no tengo una confianza en Dios, porque yo estoy pensando de que Dios no sabe lo que está haciendo con respecto en esa situación de desagrado que yo me encuentro. Es cuando yo le apunto el dedo a Dios y yo le digo, Dios, yo estoy descontento, yo no estoy feliz, yo estoy verdaderamente quejándome por este problema que yo me encuentro ahora, y la culpa la tienes tú. Es interesante, la primera parte de Filipenses 2:14 se refiere a todas las áreas de la vida. No se refiere única particularmente a aquellas cosas que a mí me agradan, sino particularmente en aquellas áreas que a mí me desagradan, en aquellas áreas que a mí no me gustan, que yo me siento incómodo, a aquellas cosas que me hacen sentir mal. El Señor quiere que yo reaccione sin murmuración y sin contienda. Claro, adelantándome un poquito más de lo que voy a estar compartiendo, no sé si será el próximo viernes o el otro de arriba, pero el porqué de no reaccionarnos así, la respuesta está en el versículo siguiente, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero bueno, eso básicamente es la idea. En el momento que yo me siento inconforme, en el momento que yo me siento desalentado o desanimado de una situación, como yo estoy diciendo, yo le estoy diciendo a Dios que Él tiene la culpa en eso, pero yo le estoy diciendo a Dios en su cara de que Dios es un mentiroso. En cualquier circunstancia que yo me encuentro, yo reacciono con murmuración o con queja, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres un mentiroso.
Ahora, en el caso de cristiano, nosotros no tenemos la actitud de poder confesarlo verbalmente, pero nuestra actitud y nuestras emociones demuestran: Dios, tú eres un Dios mentiroso. Porque nosotros sabemos que de que el cristiano diga eso verbalmente, eso sería bajo sacrilegio. Nosotros sabemos eso. Pero nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras murmuraciones, que posiblemente nadie los oye, le hace saber a Dios: Dios, tú eres un mentiroso. Porque nosotros no estamos creyendo en la parte práctica de nuestra vida lo que dice este versículo en Romanos capítulo 8, que todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Amén. Conocemos ese versículo intelectualmente, lo sabemos, lo predicamos, lo enseñamos, pero a la hora de contar los mamellas, cuando estamos pasando los momentos difíciles, la verdad es que no creemos eso. Es un cliché. Muchas veces utilizamos un cliché. Hermano, todas las cosas le ayudan para bien, para todos que aman al Señor. Pero cuando uno está en el centro del problema, en el centro del meollo, en aquella cosa desagradable que estamos pasando, que nosotros nos sentamos incómodos, ¿cómo tú reaccionas a esa situación? Y es en el interior de nuestro corazón que nosotros le decimos: de Dios, yo sí estoy convencido que las cosas que me están pasando, aunque sean malas, aunque sean desagradables, yo estoy convencido, Señor, de que va a ser una bendición para con mi vida. No lo entiendo, no lo comprendo, está fuera de mi raciocinio, pero si eso es lo que dice tu palabra, lo voy a creer y voy a estar dirigido en esa dirección. O el otro lado de la moneda, me dejo deprimir, me dejo desanimar, me siento con los mocos caídos, estoy desanimado, estoy con un espíritu de queja, y a Dios le estoy diciendo: Dios, tú eres el culpable de todos estos problemas y de todas estas dificultades que yo estoy pasando ahora. Tú eres el culpable. Ahora, lo que pasa es que estoy probando otra manera para compartir. Así me ahorro el papel. Luli le enseñó eso. Sí. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo diferentes pasajes que se usa la palabra gogosmus, que es la palabra queja, murmuración. Estuvimos hablando en el Nuevo Testamento, en el contexto cuando se usa con individuos, cuando se usa en masas de personas, cuando también esta palabra se usa refiriéndose a los fariseos y a los discípulos. Y el uso de la palabra murmuración y queja en estos contextos siempre tiene una definición negativa. Cuando la palabra menciona, cuando la palabra de Dios menciona lo que es murmuración y lo que es queja, siempre tiene una connotación negativa. Ahora, ¿por qué es el malo murmurar? Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y yo sé que en el caso del ser humano, o por lo menos en el caso mío, para que haya una verdad que pueda tener impacto en mi vida, no solamente que se me olvide, porque ese no debe ser el único propósito, sino de que mi vida cambie, y que yo pueda modelar en esa creencia. Yo lo tengo que repetir varias veces. Salmos 106, versículo 24-26. Alguien me escribió un texto, dame tu dirección, Sergio. 11470 Southwest 28 Calle. 106, ¿qué? 106, 24 y 25. Ajá. 624 Southwest.